Crees que sabes sobre la guerra medieval, ¿verdad? Caballeros, batallas, tal vez un poco de saqueo después. Pues abróchate el cinturón, porque lo que el Imperio Otomano hizo con las esposas de los guerreros derrotados fue mucho peor de lo que cualquier escena de Game of Thrones te mostró. Hablamos de una máquina sistemática de procesamiento humano que haría que las operaciones modernas de trata de personas parecieran un juego de aficionados. Una pesadilla burocrática que convertía a viudas afligidas en propiedad catalogada más rápido de lo que Amazon ordena sus paquetes. Estás a punto de descubrir la verdad impactante sobre Constantinopla en 1453, pero no la historia heroica de la conquista que enseñan en la escuela. Esto trata sobre lo que ocurrió después de que los cañones dejaron de disparar, cuando los oficiales otomanos recorrían las ruinas humeantes con sus portapapeles, literalmente clasificando a los seres humanos como ganado. Desde harenes palaciegos que eran auténticas cámaras de tortura psicológica, hasta programas de reproducción diseñados para borrar linajes completos, los otomanos perfeccionaron un sistema de reutilización humana que duró siglos. No se trataba de actos aleatorios de crueldad medieval. Esto estaba planeado, presupuestado y ejecutado con la eficiencia de una corporación moderna. Los oficiales tenían cuotas que cumplir. Los soldados eran remunerados con seres humanos. Los niños se utilizaban como armas contra sus propias madres. Y la parte más perturbadora, funcionaba tan bien que otros imperios copiaron el sistema. Al final de este video, nunca volverás a ver la conquista de la misma manera. Esto no es solo historia, esto es horror disfrazado de construcción de imperio. Y créeme, la realidad era mucho peor de lo que Hollywood jamás se ha atrevido a mostrar. Número 1. La fábrica de clasificación humana. Empecemos con la verdad más impactante sobre la conquista otomana. Dentro de las primeras 48 horas de capturar cualquier ciudad, ya habían procesado a cientos de esposas a través de lo que era básicamente una instalación de clasificación humana. Hablamos de burócratas otomanos con portapapeles reales, recorriendo filas de mujeres aterrorizadas y asignándoles categorías como si fueran inventario en un almacén. Imagina esta pesadilla. Estás de pie entre las ruinas de Constantinopla, el humo todavía sube de tu hogar destruido y los oficiales están marcando casillas junto a tu nombre. Categoría A, material de palacio. Categoría B, sirvienta doméstica. Categoría C, mercado de esclavas. Todo tu futuro decidido en literalmente 30 segundos por un tipo con un portapapeles que ni siquiera habla tu idioma. Pero aquí viene la parte verdaderamente aterradora. Tenían cuotas específicas que cumplir. Los comandantes otomanos estaban obligados a capturar un número determinado de mujeres y niños en cada conquista. No era violencia al azar, era un plan de negocios, con hojas de cálculo. El imperio trataba la trata de personas como una métrica de desempeño por la que se evaluaba a los generales. Los expertos modernos creen que este sistema procesó a más de 100.000 mujeres durante las campañas más grandes. Eso equivale a toda la población de una ciudad siendo redistribuida por el imperio como si fueran cargamentos de grano. La velocidad era absolutamente increíble. La mayoría de las mujeres ya marchaban hacia sus nuevos destinos antes de que los cuerpos de sus esposos siquiera fueran enterrados. No aprendes esto en la escuela. Pero los historiadores han encontrado los documentos reales que listan a estas mujeres por nombre, edad y destino asignado. María, 23 años, asignada a la casa del Pasha Hassan en Bursa. Elena, 19 años, programa de entrenamiento palaciego. No eran prisioneras de guerra, eran inventario humano redistribuido por el imperio con la eficiencia de una cadena de suministro moderna. Y eso no es nada comparado con lo que les sucedía a las mujeres seleccionadas para el entrenamiento palaciego. Número 2. La prisión palaciega disfrazada de lujo. Si pensabas que ser seleccionada para el Palacio Otomano era una especie de golpe de suerte, estás a punto de descubrir lo equivocada que estabas. El harén imperial del Palacio de Topkapi no era un resort de lujo. Era una instalación de guerra psicológica diseñada para romper a las mujeres de manera sistemática y científica. Aquí hay algo que te volará la mente.
Las mujeres que entraban al palacio pasaban por lo que era básicamente un lavado de cerebro estilo militar, pero en lugar de crear soldados, estaban creando muñecas humanas. Tu nombre cambiaba de inmediato. María se convertía en Gulnar. Elena se convertía en Aishe. Tu identidad era la primera víctima y sucedía el primer día, antes siquiera de ver tu celda. La rutina diaria era absolutamente perturbadora. Estas mujeres se levantaban a las 4 de la mañana todos los días para 12 horas de entrenamiento en turco otomano, recitación del Corán, música, danza y algo llamado entrenamiento de invisibilidad. Sí, entrenamiento de invisibilidad. Literalmente les enseñaban a las esposas capturadas cómo existir sin ocupar espacio, cómo anticipar necesidades sin que se las pidieran y cómo moverse por las habitaciones como fantasmas. Pero aquí es donde se vuelve realmente inquietante. La presión psicológica estaba diseñada para crear dependencia total. A las mujeres se les prohibía hablar sus idiomas nativos, mencionar a sus familias o siquiera pensar en sus vidas pasadas. La penalización por romper estas reglas: humillación pública, golpizas o ser vendida a los mercados de esclavas más duros del imperio. El palacio albergaba a más de 1000 mujeres en cualquier momento, pero aquí viene la parte macabra. Solo unas 8 a 12 interactuaban realmente con el sultán. El resto pasaba toda su vida compitiendo por una atención que nunca llegaría, atrapadas en un sistema diseñado para mantenerlas esperando algo que estadísticamente era imposible. Imagina pasar décadas preparándote para una entrevista de trabajo que nunca obtendrás. Las sobrevivientes lo describieron como vivir en una hermosa prisión, donde tu celda tenía paredes de seda y tus cadenas eran de oro. Pero espera, todo se vuelve aún peor cuando conoces el programa doméstico. Número 3. Recompensas humanas por el servicio militar. Las esposas que no llegaban al palacio enfrentaban algo, quizá peor: ser distribuidas entre los soldados otomanos como adiciones domésticas. No te dejes engañar por ese término burocrático tan educado. Hablamos de un sistema de esclavitud sexual legalizada, empaquetada como beneficios militares. Imagina este escenario de pesadilla. Tu esposo acaba de morir defendiendo tu ciudad y en cuestión de días estás de pie en la cocina del hombre que lo mató y te dicen que ahora eres su esposa. Pero aquí está el giro macabro. Legalmente no eras esposa en absoluto. Eras equipo militar, distribuida a los soldados como recompensa por un buen servicio, sin más derechos legales que un caballo o una espada. Un jinete otomano promedio podía regresar de una campaña con varias mujeres asignadas a su hogar. No eran adopciones ni matrimonios, eran bonificaciones humanas por servicio militar. Un soldado exitoso podía volver con 2 o 3 esposas, que en realidad eran cautivas obligadas a la servidumbre doméstica y sexual, mientras su esposa legítima tenía que fingir que todo eso era normal. Pero aquí viene la parte verdaderamente aterradora. Las mujeres tenían que competir entre sí por la supervivencia básica. La comida, la ropa, el refugio y la protección dependían de mantener feliz a tu captor. Así que viudas afligidas eran obligadas a sonreír, cocinar, limpiar y prestar servicios sexuales a los hombres que destruyeron sus vidas. Todo mientras competían contra otras mujeres cautivas en la misma situación imposible. Los registros históricos describen contratos domésticos otomanos. Sí, contratos escritos reales, que detallaban exactamente qué servicios se esperaba de estas mujeres. La burocracia del imperio daba gran importancia al papeleo de la opresión. Estos documentos leían como descripciones de trabajo para la esclavitud, especificando tareas de cocina, horarios de limpieza y obligaciones conyugales con la frialdad clínica de un manual corporativo. El daño psicológico era intencional y sistemático. Estas mujeres eran aisladas de sus culturas, sus idiomas y sus sistemas de apoyo, haciendo la resistencia casi imposible. Pero eso no es nada comparado con la presión para la conversión religiosa. Número 4. La cámara de tortura de la conversión. Si piensas que la conversión religiosa en el Imperio Otomano era un proceso amable de despertar espiritual, prepárate para que te explote la mente.
La presión aplicada a las esposas cristianas capturadas era tan intensa y sistemática que haría que el reclutamiento de un culto moderno pareciera una invitación amistosa a la iglesia. La realidad es esta: la conversión no se presentaba como una elección, se presentaba como la diferencia entre que tus hijos vivieran o murieran. Las mujeres que se convertían al Islam recibían mejor comida, trabajo más ligero, más libertad y protección contra abusos. Las que no se convertían enfrentaban discriminación constante, trabajo más duro, amenazas permanentes y veían sufrir a sus hijos por la terquedad de su madre. Pero lo verdaderamente macabro era cómo usaban a los hijos como palanca. Las esposas capturadas que tenían hijos con hombres otomanos se encontraban en una trampa psicológica imposible. Sus hijos serían criados como musulmanes, sin importar lo que hiciera la madre. Pero si ella también se convertía, podía participar en su educación. Si se negaba, los hijos le eran arrebatados y nunca los volvería a ver. No aprendes esto en la escuela, pero los otomanos habían perfeccionado la manipulación psicológica siglos antes de que alguien acuñara el término. Colocaban a las nuevas conversas en posiciones de ligera autoridad sobre las no convertidas, generando celos y resentimiento dentro de los grupos de mujeres cautivas. Proporcionaban educación islámica que enfatizaba los beneficios de la sumisión y los peligros de la resistencia. Los historiadores modernos estiman que más del 80% de las esposas capturadas eventualmente se convirtieron, pero muchas mantuvieron prácticas cristianas secretas durante décadas. Desarrollaron sistemas elaborados de cruces ocultas, oraciones codificadas y señales secretas para preservar su fe original mientras públicamente se conformaban al Islam. Imagina vivir toda tu vida como una mentira, susurrando oraciones en los armarios y enseñando a tus hijos a olvidar al Dios de su abuela. El imperio confiaba tanto en su sistema de conversión que ofrecía bonos en efectivo a los oficiales que lograban altas tasas de conversión. Era literalmente un juego de números, donde las almas humanas eran tratadas como objetivos de ventas con métricas de desempeño y evaluaciones trimestrales. Pero espera, todo se vuelve aún más perturbador cuando conoces sus programas sistemáticos de reproducción. Número 5. El proyecto de borrado de linajes. Lo que hicieron los otomanos después hace que todo lo que hemos cubierto parezca casi misericordioso en comparación. No solo querían controlar a las esposas capturadas, querían usarlas para borrar sistemáticamente linajes étnicos y culturales completos a través de lo que solo puede describirse como un programa de ingeniería genética medieval. Aquí está la verdad más impactante. Las esposas capturadas que quedaban embarazadas eran tratadas de manera completamente diferente según quién fuera el padre. Los hijos de padres otomanos eran considerados de inmediato futuros ciudadanos y recibían educación, oportunidades y estatus. Pero las madres eran tratadas esencialmente como ganado reproductivo, cuyo único valor era producir la próxima generación de súbditos otomanos. El imperio tenía políticas específicas sobre estos niños mestizos que harían que los programas de eugenesia nazi parecieran desorganizados. Los niños eran reclutados en programas de entrenamiento militar, incluyendo el famoso cuerpo de genízaros. Las niñas eran preparadas para casarse con familias otomanas. En una sola generación, los hijos de pueblos conquistados estaban luchando por el imperio que había destruido el mundo de sus padres. Pero aquí es donde se vuelve verdaderamente aterrador. Los otomanos descubrieron que esto era más efectivo que el genocidio. En lugar de matar a las poblaciones conquistadas, las absorbían genéticamente. Las esposas de guerreros derrotados se convertían en madres de futuros soldados, administradores y ciudadanos otomanos. Era la extinción cultural a través de la asimilación forzada, y funcionaba tan bien que otros imperios copiaron el sistema. Los registros históricos muestran que algunas esposas capturadas eran seleccionadas específicamente para programas de reproducción según sus características físicas o las habilidades militares de sus esposos. Literalmente intentaban criar mejores ciudadanos otomanos usando a mujeres cautivas como ganado. El impacto psicológico en 1600 estas madres era devastador.
Imagina amar a un hijo que representa tanto tu supervivencia como la completa destrucción de todo lo que alguna vez consideraste sagrado. Los números son absolutamente asombrosos. Estudios genéticos modernos de poblaciones turcas muestran una diversidad masiva que se remonta directamente a estos programas sistemáticos de mezcla. El Imperio Otomano literalmente se reprodujo dentro de las poblaciones que conquistó, usando a las esposas capturadas como la base biológica de esta transformación. No aprendes esto en la escuela, pero los historiadores estiman que cientos de miles de niños nacieron de estos arreglos a lo largo de los siglos de expansión otomana. Cada niño representaba un borrado exitoso de la resistencia y un paso más hacia la absorción cultural total. Número 6. Las redes de resistencia subterránea. A pesar de las probabilidades abrumadoras y la opresión sistemática, algunas esposas de guerreros derrotados encontraron maneras de resistir, escapar o mantener sus identidades. Sus historias revelan tanto la increíble capacidad humana de supervivencia como la aterradora eficiencia del sistema de control otomano que intentaba detenerlas. Se desarrollaron redes subterráneas de mujeres cristianas a lo largo del imperio, funcionando como versiones antiguas de movimientos de resistencia. Estas redes ayudaban a las mujeres a mantener sus idiomas originales, practicar sus religiones en secreto e incluso, en ocasiones, escapar hacia territorios cristianos. Pero los riesgos eran enormes. Ser atrapada significaba ejecución inmediata o venta a los mercados de esclavas más duros del norte de África. Aquí hay algo que te volará la mente. Algunas mujeres usaban el sistema del harén en su contra. Fingían aceptar sus nuevos roles mientras documentaban en secreto planes militares otomanos, planos del palacio y procedimientos administrativos. Algunas incluso lograron pasar inteligencia a los ejércitos cristianos, aunque la mayoría fue descubierta y encontró finales espantosos que hacían que la ejecución común pareciera misericordiosa. Los intentos de escape eran desesperados y generalmente fallidos. Las mujeres trataban de huir durante campañas militares, esconderse en caravanas rumbo a tierras cristianas o incluso disfrazarse de hombres. Pero el sistema de rastreo otomano era increíblemente sofisticado. Contaban con redes de informantes, descripciones físicas detalladas y recompensas sustanciales por capturar a las fugitivas. Pero aquí viene la parte verdaderamente desgarradora. Muchas mujeres que lograban escapar enfrentaban el rechazo de sus comunidades originales. Se las consideraba contaminadas por su cautiverio, especialmente si habían tenido hijos con hombres otomanos. Así se encontraban atrapadas entre dos mundos, sin pertenecer por completo a ninguno, muriendo a menudo solas y olvidadas. Algunas mujeres eligieron la forma máxima de resistencia, el suicidio colectivo. Los Indo-Assassin, registros históricos mencionan numerosos casos de grupos enteros de esposas capturadas que elegían la muerte juntas antes que someterse al sistema otomano. Se envenenaban, saltaban desde acantilados o incendiaban edificios con ellas adentro. La resistencia más exitosa provino de aquellas que aprendieron a trabajar dentro del sistema mientras mantenían su identidad interior. Estas mujeres alcanzaban posiciones de influencia menor, protegían a otras cautivas cuando era posible y preservaban memorias culturales a través de historias y canciones transmitidas en secreto. Su silenciosa rebeldía perduró por generaciones. Y ahí lo tienes, la aterradora verdad sobre lo que el Imperio Otomano hizo con las esposas de los guerreros derrotados. Esto no era crueldad medieval al azar ni el caos de la guerra. Era una máquina sistemática y burocrática diseñada para transformar a los seres humanos en herramientas de construcción del imperio. Desde las instalaciones de clasificación en las ciudades conquistadas hasta la manipulación psicológica de la vida palaciega, desde las conversiones forzadas hasta los programas de reproducción, los otomanos crearon uno de los sistemas más eficientes de destrucción cultural de la historia. Estas mujeres no eran solo víctimas de la guerra, eran recursos estratégicos en una campaña para rehacer el paisaje étnico y cultural de toda una región. Sus hijos se convertían en ciudadanos otomanos, su trabajo construía la riqueza del imperio.
sus conversiones forzadas llenaban las mezquitas otomanas y su sufrimiento silencioso borraba los recuerdos de los mundos de los que provenían. La parte más impactante funcionaba a la perfección. El Imperio Otomano duró más de 600 años, en parte porque perfeccionaron el arte de convertir a los pueblos conquistados en participantes voluntarios de su propia extinción cultural. Cada concubina del palacio, cada sirvienta doméstica, cada esposa convertida representaba no solo una tragedia individual, sino un olvido colectivo a gran escala. A estas alturas, probablemente te has dado cuenta de algo incómodo sobre la historia humana. El pasado siempre es más oscuro, extraño y sistemático de lo que enseñan en los libros de texto. No fueron incidentes aislados ni acciones de unos pocos individuos crueles. Esto era política de gobierno, implementada con la eficiencia de una corporación moderna y la crueldad de un imperio medieval. Si estas perturbadoras verdades históricas te impactaron, suscríbete, porque hay muchas más realidades horribles que los libros de historia convenientemente omiten. Desde las tácticas de guerra psicológica del Imperio Mongol hasta los programas de reproducción de gladiadores en el Imperio Romano, el pasado está lleno de horrores sistemáticos que hacen que los problemas modernos parezcan inconvenientes menores. Créeme, aún no has oído nada.